María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno. María es dichosa también, porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. San Ireneo de León, obispo y padre de la Iglesia. Con las frases de estos dos grandes santos, quiero dar inicio a mi presentación académica. Les saludo desde la parroquia San Juan Bautista del Guacamayo, Puerta de Oro de Lopón, en compañía de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. En este tercer capítulo del Tratado de la Madre del Divino Redentor, quiero hablar acerca de un tema crucial e importante, que a su vez se convierte en culmen de los dos capítulos anteriores. Y este es el tema de María en la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Pero antes de abordar este tema, es necesario hacer un retroceso y situarnos en los inicios de este tratado, para así lograr comprender de la mejor manera la importancia de la Mariología en la actualidad. En un primer momento es necesario partir de este interrogante: ¿qué es la Mariología? A cuya respuesta podemos decir que la Mariología es la ciencia teológica que tiene por objeto de estudio a la persona de la Santísima Virgen María, bajo la luz de la Sagrada Escritura y de la tradición. Cabe señalar además que la Mariología hace parte de la teología sistemática, ya que tiene como finalidad formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe. Al igual que todas las demás ramas de la sistemática, la Mariología posee un método propio, el cual es el mismo para las demás ciencias teológicas. Y dicho método es el método deductivo, el cual parte de lo general a lo particular. O para entenderlo mejor, parte desde las verdades reveladas por Dios hasta llegar al mismo dogma. Es necesario afirmar que la Mariología se estudia desde la Cristología, ya que, como han afirmado varios teólogos, no hay Mariología sin Cristología, puesto que la base de la reflexión en torno a María Virgen halla su fundamento teológico en el tratado del Hijo de Dios. Es por ello que se puede entrever la unión tan estrecha e indisoluble que hay entre María y Cristo. Según Aurelio Fernández, en su Tratado de Teología Dogmática, afirma que la Mariología se puede entender como el capítulo final del tratado sobre la persona de Jesús. Otra interrogante que puede surgir es la siguiente: ¿cuál es el lugar de la Mariología? Ante lo cual se puede decir, sin miedo a equivocarnos, que a la Mariología hay que ubicarla dentro de la sistemática, ya que tiene como finalidad formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe. Pero no solamente se ha de situar ahí, sino que su lugar teológico se halla dentro de la Cristología, ya que al partir de Cristo, según la hipóstasis de la Santísima Trinidad, se puede hablar de María como Madre de Dios. Otro elemento a resaltar dentro de este breve recorrido al interno de la Mariología es hallar los pilares fundamentales de esta ciencia teológica. Y nos surge una interrogante: ¿cuántos pilares fundamentales tiene la Mariología? Pues 3 pilares fundamentales tiene la Mariología como ciencia teológica.
los cuales son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Ahora se va a hablar sobre los tres pilares fundamentales de la Mariología. Primer pilar fundamental de la Mariología, la Sagrada Escritura, la cual es la fuente principal de la Mariología, pues de ella se nutre esta ciencia teológica. El segundo pilar fundamental de la Mariología es la tradición. En ella se encuentran los apóstoles y los padres de la Iglesia, los cuales son los artífices de las primeras confesiones de fe y forjadores de la doctrina sólida afianzada en los preceptos divinos. El último pilar fundamental de la Mariología es el magisterio, en el cual se hallan la proclamación de los diferentes dogmas marianos. Es importante indicar que debido al arduo trabajo del magisterio de la Iglesia, existen 4 dogmas de la Virgen María. El primer dogma fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Allí se proclamó solemnemente la maternidad divina de María. Es decir, se afirmó que la Santísima Virgen María es en realidad la Madre de Dios. El segundo dogma fue definido en el Concilio IV de Letrán, en el año 1215, el cual recoge la expresión siempre virgen. Es decir, que este concilio declaró solemnemente la virginidad perpetua de María. El tercer dogma fue declarado mediante la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX en el año 1854, en donde se define el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El cuarto y último dogma que por ahora tiene la Iglesia fue definido mediante la bula Munifentissimus Deus del Papa Pío XII en el año 1950, que definió el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. A estos documentos del magisterio solemne hay que añadir otro sinnúmero de escritos, los cuales fueron elaborados con ocasión de fechas, festividades, devociones, años santos marianos, condenas de algunos errores, entre otros. Y ahora nos puede surgir una última pregunta: ¿y de dónde surge la importancia de la Mariología? Y ante este interrogante tan contundente y desconcertante a la vez, se puede afirmar que la importancia de la Mariología tiene su fundamento en el dogma de la encarnación del Verbo. Este dogma que también fue definido en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y partiendo del dogma de la encarnación del Verbo, se puede hablar de la maternidad divina de María. De ahí la importancia de la Mariología. Ya para iniciar nuestra exposición del tema que corresponde, María en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, se hace necesaria indicar el por qué el magisterio quiso abordar el tema de la Virgen María. Y fue porque el honor de la Santa Madre de Dios fue muchas veces ultrajado a través de los siglos, y esas ofensas tuvieron indefectiblemente el rechazo por parte de la Iglesia, la cual nunca dudó en pronunciarse por medio del magisterio y llegar a ser un dique protector de la sana y santa doctrina. Cabe señalar además que la enseñanza del magisterio respecto a la Virgen María cubre 3 campos: definiciones dogmáticas, condenas a las herejías
y rechazo a la doctrina protestante y otros documentos del magisterio. La primera enseñanza del magisterio de la Iglesia: las definiciones dogmáticas. Las definiciones de los dogmas marianos en el Concilio de Éfeso, en el año 431, en el Concilio IV de Letrán, en el año 1215, en la bula Ineffabilis Deus, en el año 1854, y en la bula Munifentissimus Deus, en el año 1950. Ahí se nos habla de las definiciones dogmáticas del magisterio de la Iglesia correspondiente a la Santísima Virgen María. La segunda enseñanza del magisterio es la condena de las herejías, la cual parte desde anatematizar ciertas doctrinas erróneas. Un caso muy claro, el anatematizar la doctrina de Nestorio en el Concilio de Éfeso, hasta la promulgación de documentos posteriores que rechazan la doctrina protestante y otros errores en contra de la Virgen María. La tercera enseñanza del magisterio son los otros documentos en los cuales se encuentran encíclicas, exhortaciones, constituciones, tanto pastorales como dogmáticas, bulas y otros documentos del magisterio, los cuales van dirigidos a orientar y a alentar la devoción a la Santísima Virgen María. Es necesario indicar que la enseñanza magisterial siguió el ritmo de la doctrina bíblica y patrística, al tiempo que cumplía con otros dos objetivos. El primer objetivo, salir al paso de las desviaciones doctrinales sobre la Madre de Dios. Y el segundo objetivo, orientar la piedad mariana de los fieles. Por eso, con este breve retroceso que hemos hecho, damos inicio al recorrido que por casi 1571 años del magisterio de la Iglesia vamos a realizar, partiendo del Concilio de Éfeso en el año 431 hasta llegar a profundizar la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa San Juan Pablo II en el año 2002. Acompáñenme en este maravilloso viaje. Antes de emprender este maravilloso viaje, a través de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, acerca de la doctrina sobre la Madre del Divino Redentor, es necesario definir cuáles son los documentos que van a fundamentar esta presentación académica. Es por ello que quiero presentar una serie de documentos emitidos por el magisterio de la Iglesia, que considero, a mi juicio, los más relevantes al momento de hablar sobre la Santísima Virgen María, y que a su vez fueron presentados por el tutor de este tratado. Estos documentos son, primero, el Concilio de Éfeso del año 431. Segundo, el breve pontificio llamado Sollicitudo Omnium Ecclesiarum del año 1661. Tercero, la bula Ineffabilis Deus del año 1854. Cuarto, la encíclica titulada Magne Dei Matris, Gran Madre de Dios, del año 1892. Quinto, la carta encíclica Ad Diem Illut, en aquel día, del año 1904. Sexto, la carta encíclica llamada Lux Veritatis, la luz de la verdad, del año 1931. Séptimo, la bula dogmática Munifentissimus Deus, del año 1950. Octavo, la encíclica Ad Celi Reginam, a la Reina del Cielo, del año 1954. Noveno, la Constitución dogmática Lumen Gentium, la luz de las gentes, del Concilio Vaticano II. Décimo, la Exhortación Apostólica Signum, del año 1967. 11, la Exhortación Apostólica Marialis Cultus, del año 1974.
12. La encíclica Redemptoris Mater, Madre del Redentor, del año 1987. Y 13. La Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, del año 2002. Habiendo presentado los documentos del Magisterio, que en cierto modo son los que más real se le dan a la Madre del Divino Redentor, en su respectivo orden cronológico, se da inicio a esta presentación académica, en la cual se quiere dar a conocer cuál fue la enseñanza del Magisterio de la Iglesia al momento de hablar sobre la bienaventurada Virgen María. Es así como se da inicio al estudio del primer documento. El primer documento del Magisterio de la Iglesia en abordar una cuestión mariológica es el Concilio de Éfeso. Es importante indicar que es el tercer concilio ecuménico de la Iglesia Católica. Su fecha de inicio fue el 22 de junio del año 431. Clausuró el 16 de julio del mismo año. Su amplio rigor doctrinal y teológico es aceptado por la Iglesia Católica, Ortodoxa y Copta. Fue convocado por el emperador Teodosio II y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría. A lo largo de su desarrollo, se pudo contar con la presencia de entre 200 a 250 asistentes. Cabe señalar además que todo concilio es convocado para tratar temas de vital importancia para la vida de la Iglesia. Es por ello que el Concilio de Éfeso tuvo como tema principal de discusión rebatir la herejía nestoriana. En este concilio se aprobaron un total de 8 cánones. Habiendo hecho una presentación muy somera del documento a tratar, ahora vamos a conocer un poco sobre el porqué del Concilio de Éfeso, es decir, cuál fue la motivación que llevó a Teodosio II a convocar un concilio ecuménico. Bien se sabe que cuando la Iglesia se pronuncia por medio de un concilio, es porque está sucediendo algo inusual o porque quiere definir algo. En el caso de Éfeso, la motivación del concilio parte, en cierto modo, de una serie de errores dogmáticos que se han venido presentando al interno de la Iglesia. A diferencia de los concilios anteriores, Nicea y Constantinopla, en los cuales las cuestiones teológicas se referían principalmente a la unicidad de Dios, el concilio de Éfeso tuvo un cambio rotundo, pues en este el tema de controversia giró en torno a la naturaleza de Cristo. Es importante indicar que Éfeso tuvo que ponerle freno a una herejía que negaba la verdadera naturaleza humana de Cristo y que, a su vez, trajo consigo la negación de la maternidad divina de María. Cabe señalar que la negación de la verdadera divinidad de Cristo llevó consecuentemente a la negación de que María fuera la Madre de Dios. Los nestorianos objetaron directamente que María fuese Madre de Dios. Estos herejes no quisieron reconocer a María el título de Theotokos, Madre de Dios, y la consideraban solamente como Antropotokos, Madre del hombre, o Christotokos, Madre de Cristo. Como se puede ver, este concilio se centró en una cuestión netamente cristológica, pero de la cual a su vez emerge la argumentación mariológica de la maternidad divina de María, que resulta siendo gravemente afectada, pues esta doctrina malsana y equívoca del nestorianismo llegó a afirmar que Cristo, a quien la Virgen María dio a luz o parió, era un hombre en quien la divinidad había ido a habitar. En términos más comunes, el Verbo, la segunda hipóstasis de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, vino a ocupar el cuerpo de Jesús justo después de su nacimiento carnal. Es decir, que Jesús habría nacido como cualquier ser humano normal. Y llegando determinado tiempo, Dios Hijo lo poseyó, de tal manera que una persona era divina y la otra mortal. La argumentación niega de forma indiscriminada la maternidad divina de María, diciendo que la Virgen María no es la Madre de Dios. Es importante indicar además que dichos errores dogmáticos en contra de la Virgen María
son presentados, argumentados y fuertemente defendidos por Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien llegó a afirmar en su doctrina que María era madre de la naturaleza humana de Cristo, que por tanto se le podía llamar madre de Cristo, pero era un error llamarla madre de Dios. En varios de sus sermones, el patriarca Nestorio llegó a causar gran conmoción, pues en ellos afirmó tajantemente que era incorrecto acuñar el apelativo Theotokos para la Virgen María, dictando que era más adecuado el apelativo de Christotokos, que designaba mejor su categoría de engendradora del ser humano, ya que un ser humano no podía haber engendrado a Dios. Ante los argumentos presentados por Nestorio, es necesario mostrar la contraparte, el dique defensor de la verdadera doctrina, que expone el Concilio de Éfeso, bajo la dirección de Cirilo de Alejandría, quien es el que va a rebatir estos errores dogmáticos y a afirmar en contra de Nestorio que María verdaderamente es la Madre de Dios, que María es verdaderamente Theotokos. El Concilio de Éfeso, como dique defensor, proclamó con Cirilo de Alejandría en contra de Nestorio lo siguiente: si alguno no confesare que Manuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, Theotokos, porque parió según la carne al Logo de Dios, hecho carne, sea anatema. Se puede ver que el concilio expone la doctrina verdadera que ha de ser creída con toda ley, y a su vez anatematiza a aquellos que no la aceptan y la atacan inescrupulosamente. Otro error de Nestorio fue llegar a afirmar que el Verbo de Dios vino a habitar el cuerpo de Jesús justo después de su nacimiento carnal, lo cual hace que la Virgen María sea madre solamente de la naturaleza humana de Cristo. De tal aberrante afirmación hecha por Nestorio, el patriarca de Alejandría le remite una carta diciéndole lo siguiente: de la carta segunda de San Cirilo Alejandrino a Nestorio, leída y aprobada en la sesión primera del Concilio de Éfeso del año 431. Pues no decimos que la naturaleza del Verbo, transformada, se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo al Verbo, según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas se resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor, Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió al nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento propio de la carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Concilio de Éfeso, Dessinger 111. En este primer argumento, el concilio va dando una serie de lineamientos que fundamentan el dogma de la maternidad divina de María, la cual comprende dos verdades. En un primer momento, se dice que María es verdadera madre, es decir,
que ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cristo, con todo lo que aportan las madres a la formación del fruto de sus entrañas. En un segundo momento, se afirma que María es verdadera Madre de Dios, es decir, concibió y parió a la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque no en su naturaleza divina, hago la aclaración, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia acepta esto como un misterio en la letra de un antiguo himno que reza: Él, a quien todo el universo no podía contener, fue contenido en tu matriz, oh Theotokos. Como bien se sabe, el título de Theotokos le fue concedido solemnemente a María en Éfeso, justamente al ser proclamado el dogma cristológico. Dado que, como dije anteriormente, la Mariología y la Cristología van muy unidas. El significado teológico en este momento fue enfatizar que el Hijo de María era completamente Dios y también completamente humano, tal y como había sido afirmado en el primer concilio de Nicea en el año 325, y que sus dos naturalezas, humana y divina, estaban unidas y eran inseparables en una sola persona de la Santísima Trinidad. Es importante advertir que al llamar a María Madre de Dios, el concilio no intentaba decir que María fuese coeterna con Dios o que existió antes que Jesucristo o Dios Padre, sino que lo que el concilio quiere explicar es el sentido de su maternidad virginal, la cual se halla fundamentada en la Sagrada Escritura. La fundamentación bíblica de la maternidad divina de María la anuncia claramente el profeta Isaías cuando dice: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Con otras palabras muy parecidas se expresa el ángel Gabriel al momento de la anunciación a María, cuando le dice: He aquí que concebirás en tu seno y parirás un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Que María sea la Madre de Dios está dicho implícitamente en las palabras de Lucas, cuando afirma: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, la mujer que engendró al Hijo de Dios es la Madre de Dios. San Cirilo de Alejandría fue el principal defensor en contra de Nestorio de este glorioso título mariano, Theotokos. A la objeción de Nestorio de que María no era Madre de Dios, porque de ella no había tomado la naturaleza divina, sino únicamente la humana, responde Cirilo que no es la naturaleza como tal, sino la persona como tal, la que es concebida y dada a luz, como María concibió y dio a luz a la persona del Logos divino, que subsistía en la naturaleza humana. Por ello es verdaderamente la Madre de Dios. Así pues, el título de Theotokos incluye en sí la confesión de la divinidad de Cristo, la cual a su vez fundamenta la maternidad divina de María. Los más antiguos padres de la Iglesia a menudo se expresan en términos que se interpretan como su certeza en la absoluta inmunidad de pecado, incluso el original, concedido a la Virgen María. Así, por ejemplo, San Justino, San Ireneo, Tertuliano, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio y otros más, comparan a María Santísima con Eva, antes del pecado original. San Efrén, insigne devoto de la Santísima Virgen, la exalta como habiendo sido siempre de cuerpo y de espíritu íntegra e inmaculada. Para San Hipólito, ella es un tabernáculo exento de toda corrupción. Orígenes la aclama inmaculada entre inmaculadas, nunca afectada por la ponzoña de la maldita serpiente. San Ambrosio la declara vaso celestial,
incorrupta, virgen, inmune, por gracia de toda mancha de pecado. San Agustín afirma, disputando con Pelagio, que todos los justos conocieron el pecado, menos la Santísima Virgen María, la cual, por la honra del Señor, no quiero que entre nunca en cuestión cuando se trata de pecados. Con las declaraciones de estos grandes santos, quiero abrir el estudio de este segundo documento del Magisterio de la Iglesia, que aborda una cuestión mariológica, el cual es el breve pontificio llamado Solicitudo Omnium Ecclesiarum, promulgado por el Papa Alejandro VII el 8 de diciembre del año 1661, en el cual se habla de la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que a esa fecha no se había proclamado como dogma de fe. Es importante indicar que por medio de este documento, el Papa Alejandro VII reafirmaba la tradicional devoción a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y prohibía que hubieran más discusiones sobre un asunto debatido enconadamente por dominicos y franciscanos desde el siglo XIII. Cabe señalar además que este breve pontificio es considerado el acto más importante emanado por la Santa Sede en el siglo XVII, a favor de la Inmaculada Concepción. En este documento, escrito del propio puño y letra del Papa, en el cual el romano pontífice ratifica y renueva las constituciones a favor de María Inmaculada, al tiempo en que impone gravísimas penas a quien sustente o enseñe opinión contraria a los decretos y constituciones emanados por sus predecesores. En un primer momento, Sixto IV, quien en el año 1477 aprobó la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, la enriqueció con indulgencias semejantes a las de las fiestas del Santísimo Sacramento y autorizó oficio y misa especial para esta fiesta mariana. En un segundo lugar, Pablo V, quien en el año 1617 decretó que nadie se atreviese a enseñar públicamente que María tuvo pecado original. Igual fue la actitud de Gregorio XV en el año 1622. Este memorable breve pontificio precede sin otro documento intermediario la decisiva y magnífica bula del Papa Pío IX al momento de definir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Asimismo, es necesario indicar que mediante este breve pontificio, el romano pontífice afirma que quien sostenga que la gloriosa Virgen María fue concebida con el pecado original, e incurre en un crimen de herejía, y a su vez comete un pecado grave, mortal e impiedad. A modo conclusivo, es necesario indicar que mediante este documento del Magisterio se declara que el alma de la bienaventurada Virgen María fue enriquecida con la gracia del Espíritu Santo y preservada del pecado original. Comencemos recordando el contenido precioso de la bula Ineffabilis Deus del Beato Pío IX, mediante la cual promulgó en 1854, como dogma de fe católica definida, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dice la parte central de la bula lo siguiente: para honor de la Santa e Individua Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y aumento de la cristiana religión, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra propia, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia y privilegio singular de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser creída firme y constantemente por los fieles. Ineffabilis Deus, número 18.
Esta definición dogmática es el fruto grandioso de una reflexión teológica de 19 siglos en la historia de la Iglesia. En los padres de la Iglesia nos encontramos con numerosos textos en los que se refieren a María como santa, inocente, pura, intacta e incorrupta. Ahora bien, grandes teólogos y santos, entre los que se encuentra a San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, al no encontrar la manera de armonizar la concepción inmaculada de María con el dogma de la redención universal de Cristo, que no admite una sola excepción entre los nacidos de mujer, negaron o pusieron en duda el privilegio de una inmaculada concepción no redimida. Con Duns Scotus se abre un periodo de luz en cuanto privilegio de María, hasta ponerlo del todo en claro y armonizarlo perfectamente con el dogma de la redención universal de Cristo. María fue redimida. Cristo derramó su sangre en la cruz de manera especialísima y ante todo por la redención de su propia madre. Sin embargo, los méritos de esta redención se aplicaron en ella preventivamente. Pero la Santísima Virgen no solamente fue inmune de pecado en su concepción, sino que, por especial privilegio de Dios, también fue enteramente inmune durante toda su vida, de todo pecado actual, incluso levísimo. Es de suma importancia conocer el contexto histórico en el que tuvo lugar la proclamación de este dogma por parte del Beato Pío IX, a manera de comprender el alcance y trascendencia que tiene. Pues la proclamación del dogma de Inmaculada Concepción no obedece simplemente a la profunda piedad mariana del Papa Pío IX, sino a las circunstancias en que se encontraba frente al asalto del liberalismo post-revolucionario. Es importante indicar que la proclamación del dogma de Inmaculada Concepción tiene una fundamentación bíblica, pues en un primer momento Pío IX toma apartes del breve Solicitudo Omnium Ecclesiarum del Papa Alejandro VII, donde afirma que antigua es por cierto la piedad de los fieles cristianos para con la Santísima Virgen María, que sienten que su alma en el primer instante de su concepción e infusión en el cuerpo fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, Redentor del género humano, y que en este sentido veneran y celebran con solemne ceremonia la fiesta de su concepción. Cabe señalar además que Pío IX toma elementos del Concilio Tridentino, el cual promulga el decreto dogmático del pecado original, por el cual estableció y definió, conforme a los testimonios de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, que los hombres nacen manchados por la culpa original. Sin embargo, solemnemente declaró que no era su intención incluir a la Santa e Inmaculada Virgen, Madre de Dios, en este decreto, en una definición tan amplia. Pues con esa declaración suficientemente insinuaron los padres tridentinos que la misma Santísima Virgen había sido librada de la mancha original. Pero hay que indicar que su máxima fundamentación se encuentra en la Sagrada Escritura, en donde la Santísima Virgen es proclamada llena de gracia, que Charitomene, por mandato del mismo Dios, al momento en que Gabriel le anunció la altísima dignidad de Madre de Dios. Y en ese singular y solemne saludo, jamás oído, se manifestaba que la Madre de Dios era sede de todas las gracias divinas y que estaba adornada de todos los carismas del Divino Espíritu, más aún, jamás sujeta a la maldición del pecado. Es necesario indicar que para defender la original inocencia y santidad de la Madre de Dios,
no solo la compararon frecuentemente con Eva, todavía virgen, todavía inocente, todavía incorrupta y todavía no en pecado e inocente de las garras de la serpiente, sino que también la antepusieron a ella con maravillosa variedad de palabras y acontecimientos, pues Eva miserablemente complació a la serpiente y cayó de la original inocencia y se convirtió en esclava del pecado. Mas la Santísima Virgen, aumentando de continuo el don original, sin prestar jamás atención a la serpiente, arruinó su poderosa fuerza con la virtud recibida de lo alto. Es importante indicar que el apelativo de Inmaculada toma fuerzas cuando Pío IX afirma en su documento que la carne de la Virgen, tomada de Adán, no recibió las manchas de Adán, ya que la Virgen Santísima es el tabernáculo creado por el mismo Dios, formado por el Espíritu Santo para ser morada de su Hijo. Con el rosario se puede alcanzar todo. Según la graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Mientras el rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su corazón. Santa Teresita del Niño Jesús. Damos apertura al estudio de esta carta encíclica llamada Magne Dei Matris del Papa León XIII para el mes del Rosario. Esta carta encíclica data del 7 de septiembre de 1892. Cabe señalar que durante su largo pontificado, este Papa dedicó 12 encíclicas al Santísimo Rosario. En ellas nos anima a rezarlo con mucha piedad y confianza. Dichas encíclicas sobre el Rosario promulgadas por León XIII son las siguientes. Supremi Apostolatus Officio, del 1 de septiembre de 1883. Superioreano, del 30 de agosto de 1884. Juan Pluries, del 15 de agosto de 1889. Octubri Mensi, del 22 de septiembre de 1891. Magne Dei Matris, del 8 de septiembre de 1892. Laetitia Sancte, del 8 de septiembre de 1893. Iucunda Semper, del 8 de septiembre de 1894. Adiutricem Populi, del 5 de octubre de 1895. Idenque Piunque, del 20 de septiembre de 1896. Augustísima Virgins, del 12 de septiembre de 1897. Iuturni Temporis, del 5 de septiembre de 1892. Es por ello que a León XIII se le denomina el Papa del Rosario, dado a que ha promulgado innumerables encíclicas en torno a esta bella oración. En el documento que nos corresponde estudiar, Magne Dei Matris, el Papa va a hablar hermosamente sobre el Santo Rosario, pues en un primer momento afirma que el Santo Rosario es un medio de culto mariano, sin decir que es el que más acerca a los creyentes al amor maternal de la Virgen María. En el Rosario, afirma León XIII, se hallan eficazmente reunidos una excelente forma de oración, un precioso medio de conservar la fe y un insigne modelo de perfecta virtud. Por eso los cristianos deben rezarlo con piedad y meditarlo con mucha atención. Cabe señalar además que el Papa indica que el único medio para vencer la maldad existente en el mundo es el arma de la oración y más precisamente el Santo Rosario, cuya eficacia claramente se ve en una hermosa página de la historia, en la cual el romano pontífice recuerda que cuando la secta de los albigenses, llena de aparente celo por la integridad de la fe y la pureza de costumbres, labraba la perdición de los fieles. Entonces la Iglesia combatió contra las torpísimas fórmulas de aquel error, sin más armas
ni otras fuerzas que las del Santo Rosario. Por tal medio, la Iglesia salió victoriosa, y como en aquella tempestad la Iglesia ha podido después, con triunfos siempre espléndidos, proveer al bien común. León XIII afirma también que recurrir a María Santísima por medio del Santo Rosario es recurrir a la Madre de la Misericordia, que aquella que está dispuesta a hacer cualquier cosa en nuestro favor, que cualesquiera que sean nuestras necesidades, y especialísimamente las del alma, movida por su misma caridad y aún adelantándose a nuestras súplicas, nos socorre siempre, y siempre nos infunde los tesoros de aquella gracia con que desde el principio la adornó Dios para que fuera digna madre suya. Afirma León XIII que el Santo Rosario invita a contemplar los principales misterios de nuestra religión, pues en un primer momento nos recuerda los misterios que se refieren al Verbo, hecho hombre por nosotros, y a María, Virgen Inmaculada y Madre, que con santa alegría desempeña con él los oficios maternos. Luego nos recuerda los misterios dolorosos de nuestro Señor, sus tormentos, su agonía, su muerte, el precio infinito de nuestro rescate, y finalmente los misterios de gloria, el triunfo sobre la muerte, la ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, cuan más la glorificación admirable de Nuestra Señora, y con la Madre y el Hijo, la gloria inmarcesible de todos los santos. Para terminar esta exhortación, el Papa León XIII invita a todos los fieles que al pie de los altares de María rueguen por la Iglesia tan combatida y que también pidan por él, que ya se encuentra en una edad muy avanzada. El Papa finaliza la encíclica confirmando las indulgencias concedidas años anteriores, las cuales se adquieren mediante el rezo asiduo y constante del Santo Rosario. Además, instituye el mes de octubre como el mes del Rosario e instaura su rezo diario al menos durante este mes en todos los santuarios marianos y templos. La enseñanza desarrollada en esta encíclica se focaliza especialmente en presentar el Rosario como una verdadera escuela de formación evangélica, como un medio óptimo para proteger la fe y finalmente como un modelo de referencia en el que puedan orientarse la vida de los fieles. Ad Diem Illud en aquel día es una encíclica del Papa San Pío X, que data de la fecha del 2 de febrero de 1904, escrita en la conmemoración del 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa, con la promulgación de esta encíclica, continúa recordando la alegría y el entusiasmo con el que fue acogida por todos los fieles la declaración dogmática emitida por el Papa Pío IX de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Una acogida que puso de manifiesto la fuerza de la fe y el respeto a la Madre de Dios y al Vicario de Cristo. La encíclica considera los innumerables tesoros de gracia que Dios ha vertido en la Iglesia por la oración de María. Enumera entre ellos la celebración del Concilio Vaticano I, la declaración de la infalibilidad del Romano Pontífice, el impulso de piedad que mueve a fieles de todo el mundo a acudir a los pies del Vicario de Cristo, los largos pontificados en tiempos difíciles de Pío IX y de León XIII, las manifestaciones de la Virgen en Lourdes que siguieron a la declaración de la Inmaculada Concepción. Cabe señalar además que para San Pío X, María es generosa con todos los fieles, dado a que, aparte de ser la Madre de Cristo, es también Madre nuestra. Es imposible que una madre no sea buena con sus hijos. Señala además que la Virgen concibió al Hijo de Dios
no solo para adornarlo de la naturaleza humana, sino también para que se convirtiera en salvador de la naturaleza humana. En el corazón de la encíclica se halla el motivo por el cual fue escrita, y este es para conmemorar el 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. De allí, el Papa pide que se cuiden especialmente las solemnidades preparadas en honor de la Santa e Inmaculada Concepción de María, de modo que a esos homenajes se unan los sentimientos del corazón. La encíclica concluye otorgando una indulgencia extraordinaria en forma de jubileo para todos los que en ese tiempo visiten por 3 veces algunas de las 4 basílicas de Roma o alguna catedral o santuario, rezando devotamente por la libertad y la exaltación de la Iglesia Católica y de la sede apostólica, por la erradicación de las herejías y la conversión de los pecadores, por la armonía de todos los príncipes cristianos, por la paz y la unidad de todos los fieles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el confín de la tierra. Con estos 2 fundamentos bíblicos se da inicio al estudio de un nuevo documento del Magisterio de la Iglesia, el cual, al igual que los anteriores ya tratados, va a exponer de modo muy único el tema referente a María Santísima. Y estamos hablando de la carta encíclica Lux Veritatis, la luz de la verdad, del Pontífice Pío XI, la cual fue promulgada el 25 de diciembre de 1931 y escrita con motivo del 15º centenario del Concilio de Éfeso, durante el cual se perfeccionó la doctrina cristológica. Se promulgó el dogma de la maternidad divina de María. Es importante indicar que en la primera parte de la encíclica, el Papa Pío XI resume brevemente el evento histórico acaecido en el Concilio de Éfeso en el año 431 y explica brevemente la herejía de Nestorio, la cual reconoce 2 personas en Cristo, una humana y otra divina. Y por lo tanto, necesariamente se dedujo que la Santísima Virgen María no era verdaderamente la Madre de Dios, es decir, Theotokos, sino más bien que era Madre de Cristo, es decir, Christotokos. Asimismo, describe el trabajo realizado por los legados papales de consejo al momento de estudiar la doctrina expuesta por el patriarca de Constantinopla y subraya que la primacía de Pedro fue reconocida por todos los padres del consejo. Ya finalmente describe los últimos eventos de la condena de la herejía de Nestorio y sus seguidores. Es necesario afirmar que Pío XI sostiene que Éfeso hizo brillar a los ojos del mundo 3 dogmas, y ellos son: primero, que en Jesucristo la persona es única, ya que en él reside de forma plena la humanidad y la divinidad. 2, que todos deben de reconocer y venerar a la Santísima Virgen María como la verdadera Madre de Dios. Y tercero, que en el romano pontífice reside, por institución divina, la autoridad suprema e independiente sobre todos los cristianos en asuntos relacionados con la fe y la moral. Cabe señalar que la parte central de la encíclica, el Papa Pío XI, ilustra el dogma promulgado por el Concilio de Éfeso, donde se afirma lo siguiente: Cristo es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Este dogma se transmite a lo largo de los siglos por la Iglesia de Roma y
en nombre de todos los creyentes, hace la solemne profesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Finalmente, en la tercera y última parte, el Papa recuerda la maternidad divina de María, la cual fue promulgada en Éfeso con el nombre de Theotokos. Y recuerda admirablemente las palabras repetidas en Éfeso que quieren decir lo siguiente: por lo tanto, de ninguna manera es legítimo dividir al único Señor nuestro Jesucristo en dos hijos. La Escritura no dice que la palabra asocia a la persona consigo misma, sino que la palabra se hizo carne. Decir que la palabra se hizo carne significa que Él, como nosotros, se unió con carne y sangre. Por lo tanto, hizo suyo nuestro cuerpo y nació hombre de mujer, sin abandonar la divinidad y la filiación del Padre. Del dogma de la maternidad divina de María, afirma Pío XI, acudiendo a Cirilo de Alejandría, que la palabra de Dios, unida según el hipóstasis, nació según la carne de María Virgen. De hecho, del dogma de la maternidad divina de María, afirma Pío XI, acudiendo a Cirilo de Alejandría, que la palabra de Dios, unida según el hipóstasis, nació según la carne de la Virgen María. De hecho, si el Hijo de la bienaventurada Virgen María es Dios, seguramente la que lo engendró debe ser llamada con todo derecho la Madre de Dios. Si uno es la persona de Jesucristo y éste a su vez es divino, sin ninguna duda, María debe ser llamada por todos no solo Madre de Cristo, sino Madre de Dios, Theotokos. Ella, por lo tanto, fue recibida por su prima Isabel como Madre de mi Señor, de quien Ignacio Mártir dice, dio a luz a Dios, y de la cual Tertuliano declara que Dios nació. Debe ser llamada, en realidad, Madre de Dios, es decir, debe ser llamada Theotokos. Damos la bienvenida al estudio de un nuevo documento del Magisterio que trata a gran profundidad el tema mariológico. Y este es la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, Benevolissimo Dios, del Papa Pío XII, y que fue promulgada el 1 de noviembre del año 1950, con la que se definió el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Es importante indicar que su promulgación fue precedida por una consulta hecha a todos los obispos católicos por medio de la encíclica Dei Parare Virginis Mariae del 1 de mayo de 1946, en la que se preguntaba de forma textual: si vosotros, venerables hermanos, en vuestra eximia sabiduría y prudencia, creéis que la asunción corporal de la Beatísima Virgen se puede proponer y definir como dogma de fe, y si con vuestro clero y vuestro pueblo lo deseáis, podéis confirmarla. Ante lo cual la respuesta fue positiva y casi unánime. Asimismo, la promulgación de dicho documento se basó principalmente en la tradición de la Iglesia, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia, la creencia de los fieles guiados por sus pastores, el testimonio de los padres y doctores de la Iglesia, para así poder hallar un mayor fundamento para su proclamación dogmática. Una de las bases de proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos son los libros litúrgicos, los cuales contienen las fiestas de la Dormición, bien de la Asunción de la Virgen María, en donde se tienen expresiones en cierto modo concordantes
al decir que la Virgen María, cuando pasó de este destierro a su sagrado cuerpo, por disposición de la divina providencia, le ocurrieron cosas correspondientes a su dignidad de Madre del Verbo, y también otros privilegios que se le habían concedido. Sostiene Pío XII que la liturgia bizantina, o que en la liturgia bizantina se asocia repetidamente la asunción corporal de María a los cielos, no solo con su dignidad de Madre de Dios, sino también otros privilegios en cuanto a su maternidad virginal, preestablecida por un designio singular de la providencia divina, que dice lo siguiente: a ti, Dios, Rey del universo, te concedió las cosas que son sobre la naturaleza. Porque así como en el parto te conservó virgen, así también en el sepulcro conservó incorrupto tu cuerpo, y con la divina traslación lo glorificó. Por otra parte, otra base de proclamación de este dogma vienen a ser los argumentos de los santos, y entre ellos el más notorio es el de San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, quien es citado por Pío XII y afirma lo siguiente: era necesario que aquella que en el parto había conservado ilesa su virginidad, conservase también, sin ninguna duda, su cuerpo incorrupto después de la muerte. Era necesario que aquella que había llevado en el seno al Creador, hecho niño, habitase en los tabernáculos divinos. Era necesario que la esposa del Padre habitase en los tálamos celestes. Era necesario que aquella que había visto a su Hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella espada de dolor de la que había hablado Simeón, aquella mujer lo contemplase sentado a la derecha del Padre. Era necesario que la Madre de Dios poseyese lo que corresponde al Hijo, y que por todas las criaturas fuese honrada como Madre y Sierva de Dios. Ese documento muestra a lo largo de su recorrido diferentes apreciaciones hechas por grandes teólogos y místicos, y también de grandes académicos, los cuales dan directrices para poder consolidar este bello dogma, afirmando que no se puede pensar que la celeste reina esté separada del Rey de los cielos, lo cual a su vez exige que María no debe estar sino solamente donde está Cristo. Para llegar a esta definición dogmática, afirman lo siguiente: por eso, después de una y otra vez, hemos elevado a nuestro Dios preces suplicantes e invocando la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma verdaderamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Con esta definición dogmática se consolida, se instituye el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Otro de los documentos a tratar en esta presentación académica es la encíclica Ad Caeli Reginam del Papa Pío XII, la cual fue promulgada el 11 de octubre de 1954.
Cabe señalar que esta encíclica es un elemento importante de la Mariología de Pío XII. En esta se estableció la fiesta de María Reina. Es importante indicar que con esta encíclica el Papa instituye de modo solemne la fiesta de María Reina. Asimismo, manifiesta que María debe ser llamada reina no solo por su divina maternidad, sino también porque Dios ha querido que ella tenga un papel excepcional en la obra de nuestra eterna salvación. Cabe señalar además que la fundamentación de esta encíclica se basa en las afirmaciones de dos grandes teólogos, tal como lo son San Gregorio Nacianceno y San Juan Damasceno, quienes definen a María de la siguiente manera. San Gregorio Nacianceno llama a María Madre del Rey de todo el universo, Madre Virgen que dio a luz al Rey de todo el mundo. Por otra parte, San Juan Damasceno la proclama Reina, Dueña, Señora, y también la proclama Señora de todas las criaturas. Y un antiguo escritor de la Iglesia Occidental llama a la Santísima Virgen María Reina Feliz, Reina Eterna junto al Rey, cuya cabeza está adornada con una corona brillante. Por otra parte, la encíclica afirma que Cristo, por Él, nos ha llegado la redención, y tal hace que Él sea llamado nuestro Señor y Rey, por lo cual la Santísima Virgen María es nuestra Reina, debido a la manera única en la que ella asistió en nuestra redención, por la entrega propia de su sustancia, por lo que se ofrece libremente por nosotros. Cabe señalar además que María fue elegida como Madre de Cristo con el fin que ella pudiera convertirse en una colaboradora de la redención de la raza humana. Como Cristo, el nuevo Adán, se debe llamar Rey, no solo porque es el Hijo de Dios, sino también porque Él es nuestro Redentor. Por lo que, análogamente, la Santísima Virgen María es Reina, no solo porque es Madre de Dios, sino también porque es la nueva Eva que se asoció al nuevo Adán. También podemos ver otros elementos dentro de esta encíclica. Además, otro de estos elementos es el argumento principal que toma Pío XII para hablar de la dignidad real de María. Y este argumento se halla evidentemente en los textos de la tradición antigua y en los textos de la Sagrada Liturgia, en donde se hace realce a la maternidad divina de María y también se exalta su realeza. De hecho, en las Sagradas Escrituras se afirma del Hijo que la Virgen dará a luz, que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Además, hay que indicar que María es proclamada Madre del Señor, ante lo cual ella misma es reina, pues ha dado vida a un hijo que ya en el instante mismo de su concepción, aun como hombre, era rey y señor de todas las cosas, por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo. Al final de la encíclica, el Papa Pío XII promulga la institución de la fiesta de María Reina usando la siguiente fórmula. Y ante nuestra convicción, luego de maduras y ponderadas reflexiones, de que siguieran grandes ventajas para la Iglesia, si esta verdad sólidamente demostrada resplandece más evidentemente ante todos, como lucerna más brillante en lo alto de su candelabro, con nuestra autoridad apostólica, decretamos e instituimos la fiesta de María Reina, que deberá celebrarse cada año en todo el mundo el día 31 de mayo. Y mandamos que en dicho día se renueve la consagración del género humano al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. En ello,
De hecho, está colocada la gran esperanza que pueda surgir una nueva era tranquilizada por la paz y por el triunfo de la religión. Ya para terminar, podemos ver todos estos elementos con los cuales el Papa Pío XII instituyó de modo solemne la fiesta de María Reina. El Concilio Vaticano II del año 1962 es el documento que más ha hablado sobre la Santísima Virgen María. Es allí donde se encuentra una exposición muy amplia sobre la Madre del Divino Redentor. En una de sus constituciones, llamada Lumen Gentium, la luz de las gentes, en el capítulo 8, es donde este documento le dedica gran espacio a la Madre de Dios. Entre algunas de las cosas que enseñó esta constitución dogmática se encuentra: en un primer momento afirma que María es Madre de Dios Redentor, tal como se afirmó en Éfeso en el año 431. De igual modo, la constitución dogmática sostiene que la Santísima Virgen María es un sagrario vivo, ya que tuvo por 9 meses formándose en su vientre al Hijo de Dios. Los padres conciliares señalan que, además de la Santísima Virgen María ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús, también es Madre de los discípulos de Jesús, ya que el mismo Jesús, en el Monte Calvario, le dijo a Juan, que representa a toda la humanidad y nos representa a todos nosotros: he ahí a tu madre. Por tanto, ella acepta a todos como hijos suyos. Cabe señalar que desde el primer instante de su concepción, la Santísima Virgen María fue enriquecida con toda clase de bienes. También hay que recalcar que la Virgen María es el modelo de todas las virtudes, especialmente la fe, la caridad y la obediencia. Fe porque ella creyó lo que el ángel le había dicho y creyó que ese hijo que tuvo era hijo de Dios. Caridad cuando fue con prontitud a ayudar a su prima Isabel. También cuando ayudó a los esposos en las bodas de Caná. Y también es modelo de la virtud de la obediencia, cuando tuvo que aceptar que Pilato mandara matar a su hijo. También señala el Sagrado Concilio que la bienaventurada Virgen María es señal de esperanza y consuelo, porque el triunfo que ella consiguió en el cielo, el cual ella fue bienaventurada, también ella nos da a nosotros la esperanza de que nosotros también lo podamos conseguir. Y puede comprender también a todos los que sufren. Por ello es Madre de las Misericordias, ya que da consuelo, ya que ella se compadece de los demás, porque ella también padeció muchos dolores. Los padres conciliares del Vaticano II le dan a María 4 grandes títulos, los cuales son abogada, mediadora, auxiliadora y socorro. María es abogada, ya que intercede por todos aquellos que se encuentran en peligro de condenación. Los padres del concilio también le dan el apelativo de mediadora, porque ella pide en favor de los que no se creen dignos de pedir directamente a su hijo un favor. También señalan los padres conciliares que la Virgen María es auxiliadora, porque brinda una mayor ayuda, y de manera especial a aquellos que están pasando por necesidad material o espiritual. También señalan los mismos padres conciliares que es socorro, porque ella favorece a aquel que no es capaz de ayudarse a sí mismo cuando se encuentra en una situación muy difícil. Ya para finalizar, los padres conciliares del Vaticano II ratifican la doctrina de la Iglesia Católica acerca de las imágenes. Es decir, que se acepta tener imágenes, cuadros, medallas y estampas de la Virgen María, ya que la imagen
de una persona amada aumenta el amor. Señal grande la que el apóstol San Juan vio en el cielo. Una mujer vestida de sol, que la Sagrada Liturgia interpreta como refiriéndose a la Beatísima Virgen María, Madre de todos los hombres, por la gracia de Cristo Redentor. Damos inicio al estudio de un nuevo documento del Magisterio de la Iglesia para poder continuar con nuestro recorrido mariológico. En este momento vamos a indagar el contenido de la exhortación apostólica Signum sobre el culto que ha de tributarse a la bienaventurada Virgen María. Este documento fue escrito por el Papa San Pablo VI. Data de la fecha del 13 de mayo de 1967, con motivo del aniversario número 50 de las apariciones de la Virgen de Fátima. Es importante indicar que el título de la exhortación hace referencia al libro de las Revelaciones o Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, refiriéndose a aquella mujer como si fuera la Virgen María. Cabe señalar que San Pablo VI exalta el gran trabajo de los padres de Oriente y de Occidente, reunidos en el Concilio Ecuménico realizado en Éfeso en el año 431, ya que mediante el arduo trabajo y la oración lograron proclamar a María como Theotokos, Madre de Dios. Es importante indicar que al leer esta breve exhortación apostólica, el lector puede apreciar de forma clara los sentimientos del Papa ante la figura espiritual y materna de la Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz. Como dije anteriormente, al escribirse esta exhortación apostólica, se estaban cumpliendo los 50 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, que habían dado un notable impulso a la devoción mariana, en sus formas espirituales más profundas: consagración, devoción al Inmaculado Corazón de María, plegarias y otras formas de culto. Continuando con nuestro estudio, es de capital importancia indicar que San Pablo VI abre sus reflexiones a la Virgen María diciendo: Madre espiritual de la Iglesia y de los cristianos, Madre de los pastores y de los fieles, como la había proclamado con emoción en el aula conciliar el 21 de noviembre de 1964. Este recuerdo le sirve a San Pablo VI para invitar a todos los fieles a vivir la espiritualidad y a que se revistan de sentimientos de humildad como la esclava del Señor. La idea que late en su exposición es de gran ejemplaridad, ya que se ve que la Virgen María tiene un poder o no poder, tiene una forma de influir en sus hijos en el campo espiritual. En gran parte, el desarrollo de su vida espiritual es fruto de ese influjo. El Papa San Pablo VI, al igual que en Éfeso, proclama a Jesucristo como el único mediador, como el Hijo de Dios, como el Hijo de la Santísima Virgen María. También ratifica y dice que María es la verdadera Madre de Dios. En el documento se señala además que es deber de todos nosotros los cristianos
imitar con ánimo reverente los ejemplos de bondad que nos ha dejado la Madre Celestial. De igual modo, San Pablo VI nos invita a seguir de manera dócil lo expuesto por los padres conciliares del Vaticano II, los cuales insisten a los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un estéril y transitorio sentimentalismo, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos inclina a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Conviene, además, tener presente que el documento afirma que la eminente santidad de María no fue tan solo un don singular de la divina liberalidad, fue también el fruto de la continua y generosa correspondencia de su libre voluntad a las internas mociones del Espíritu Santo. Y en razón de la perfecta armonía entre la gracia divina y la actividad de su naturaleza humana, es como la Virgen dio suma gloria a la Santísima Trinidad y se ha convertido en gloria insigne de la Iglesia, como ésta la saluda en la Sagrada Liturgia. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo. El Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia en el mundo, viene a referirse a la Santísima Virgen y su vinculación al misterio de la Iglesia, diciendo: María, afirma el Concilio, unida a la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan salvación, es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber correspondido con amor a que nacieran en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Cristo, pues, es la verdadera cabeza de la Iglesia, y María es madre del Cristo total, de Cristo cabeza y de nosotros, miembros de su cuerpo místico. Y por eso también lo afirma el Concilio, desde los tiempos más antiguos, la Iglesia venera a María como Madre de Dios, confirmando las palabras del Magnificat. Bienaventurada te llamarán todas las generaciones, y exhorta a los fieles a promover y a avanzar en el culto a María Virgen. Pablo VI, como primer hijo de la Iglesia, quiso ser fiel al mandato del concilio, y en el año 1975 publicó la exhortación apostólica Marialis Cultus a todos los fieles sobre el culto mariano. El culto cristiano, afirma el Papa, tiene su origen y eficacia en Cristo Redentor, y por él conduce al Padre y al Espíritu. Y en este plan redentor de Dios corresponde un culto singular al puesto también singular que María ocupa en él, esto es, en el misterio de Cristo Redentor. Por eso el Papa, haciendo eco del concilio, exhorta a los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen María, y que estimen en mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella, fundamentándolos en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana. En cuanto a esta fundamentación del culto mariano, el Papa resalta la dimensión trinitaria de la Santísima Virgen. Ante todo, afirma Pablo VI, es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria, que le es intrínsecamente esencial. Esto es, contemplar a María, hija del Padre, María como madre del Hijo
y a María como esposa del Espíritu Santo. Y esto es ni más ni menos el meollo a la devoción de la Virgen de las tres Ave Marías. Hija del Padre, Dios Padre, dice Pablo VI, la eligió desde toda la eternidad para ser madre, toda santa, y la adornó con dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Por esta elección, por esta elección de Dios, María es la hija predilecta entre todas las criaturas, la que mejor respondió a los designios salvíficos del Padre. Reconociendo con María que el Señor hizo en ella maravillas, tributamos culto reverencial a Dios Padre. Contemplamos también a María como madre del Hijo. María concibió en su seno al Hijo eterno del Padre, quien, como afirma Pío IX, preestableció con un único y mismo decreto el origen de María y la encarnación de la divina sabiduría. Por eso el culto a María redunda en el culto al Hijo de Dios, pues como afirma San Ildefonso, se le atribuye el Señor lo que se ofrece como servicio al esclavo. De esta manera redunda en favor del Hijo lo que es debido a la Madre. También se contempla a María como esposa del Espíritu. Ante el asombro de María, que es invitada a la maternidad divina, le dice el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y María se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Reflexionando sobre estos textos, el Santo Padre, Pablo VI, afirma que descubrieron intervención del Espíritu Santo que hizo fecunda la virginidad de María, su maternidad virginal. De ahí que Prudencio la llame la Virgen núbil, que se desposa con el Espíritu Santo. María, que engendra al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, también por obra de ese mismo Espíritu, místicamente engendrará a los hijos de la Iglesia. María es en verdad nuestra Madre. Recemos fervorosamente las tres Ave Marías para vivir unidos al misterio de Dios uno y trino. En el año 2000 se celebraría el jubileo bimilenario del nacimiento de Jesucristo, el cual nos invitaba a mirar también a María. Por eso se proclama el año mariano del 6 de junio de 1987, en la solemnidad de Pentecostés, al 15 de agosto de 1988, fiesta de la Asunción. El año mariano es un periodo convocado por un papa para dedicarlo al culto de la Santísima Virgen María. Como dije anteriormente, el año mariano fue convocado por el Papa San Juan Pablo II el 1 de enero de 1987 en la homilía de la misa por la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con el motivo de prepararse para la llegada del nuevo milenio. El año mariano fue inaugurado el 6 de junio de 1987 en las vísperas de la solemnidad de Pentecostés y fue clausurado el 15 de agosto de 1988 en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Antes de la inauguración, el 25 de marzo de 1987, el Papa San Juan Pablo II publicó su sexta encíclica, la cual es el nuevo documento que vamos a abordar en esta presentación académica, y es la carta encíclica titulada Redemptoris Mater, sobre la bienaventurada Virgen María. La encíclica inicia afirmando con San Pablo que a la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que todos los hombres pudieran gozar de la filiación divina y así ser rescatados del poder de la muerte.
Afirma San Juan Pablo II que se debe ver la figura de María en un lugar importante dentro del plan de salvación. Desde la encarnación hasta la cruz, María realizó su peregrinar en la fe, unida en todo a su Hijo. Sostiene además que María es madre y por eso aparece primero que Cristo en la historia de salvación. Alude a Éfeso, diciendo que allí María es proclamada Theotokos. El misterio de Cristo se aclara con el misterio de María y viceversa. Además, María está unida de modo particular a la Iglesia, cuerpo de Cristo. María continúa siendo predecesora en la fe del pueblo, el cual levanta su mirada, ya alcanzada la plenitud en la gloria, y con su dulce amor de madre, continúa cooperando en la educación y generación de los hermanos de su Hijo. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. En esta carta encíclica también se ve el misterio de Cristo y la Santísima Virgen María como llena de gracia. El plan divino de salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Está también eternamente unido a Cristo y también abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar especialísimo a la mujer que es la madre de aquel a la cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de este acontecimiento, y es la anunciación. ¿Qué significarían aquellas extraordinarias palabras y en concreto la expresión llena de gracias? En el lenguaje de la Biblia, gracia significa un don especial que, según el Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es amor. Pero también en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo, María ha sido preservada de la herencia del pecado original. De esta manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, desde su existencia, es de Cristo. Participa de la gracia salvífica y santificante de aquel amor que tiene su inicio en el llamado. El Hijo del Eterno Padre, que mediante la encarnación se ha convertido en su propio Hijo. También nos habla sobre el saludo, o como Isabel le dice a María, feliz la que ha creído. La plenitud de la gracia anunciada por el ángel significa el don de Dios mismo. La fe de María, proclamada por Isabel en la visitación, indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a través de este don con su hermoso y excepcional fiat. En la Anunciación, María fue abandonada en Dios completamente, manifestando así el amor y la confianza que ella tenía en Dios, y también el mensaje presentado por el ángel, el cual es el homenaje de la voluntad de Dios. María ha respondido con todo su yo humano, femenino, y en esta respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios que proviene y socorre, y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo que perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. La fe de María puede parangonarse con la fe de Abraham, llamado el padre de todos los creyentes.
en la expresión feliz aquella que ha creído, dicha por Isabel, podemos encontrar una clave que nos hable a la realidad íntima de María. Otro momento es el que dice Cristo en la cruz: ahí tienes a tu madre. El Evangelio de Lucas, en que alzó la voz una mujer de entre la gente, de entre la multitud, y dijo, dirigiéndose a Jesús: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Esta frase fue constituida en una alabanza para María, ante lo cual Jesús responde: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quiere quitar la atención de la maternidad, entendida solo como vínculo de la carne, para orientarla hacia aquel misterio que la vinculó en espíritu a la escucha y a la observancia de la palabra de Dios. Señala además el romano pontífice que en las bodas de Canaá se delinea lo que concretamente se manifiesta como nueva maternidad según el Espíritu, o sea, la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades. Por consiguiente, se da una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. María se pone en medio, hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal, más bien el derecho de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Otro pasaje del Evangelio confirma esta maternidad de María en la economía salvífica de la gracia en su momento culminante, es decir, cuando se realiza el sacrificio de Cristo en la cruz, momento en el que Cristo le dice a tu discípulo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús ponía en evidencia un nuevo vínculo entre madre e hijo, del que confirma solemnemente toda la verdad y realidad. Se puede decir que si la maternidad de María respecto a los hombres ha sido delineada procedentemente, ahora es precisa y establecida claramente. Ella emerge de la definitiva maduración del misterio pascual del Redentor. Esta maternidad nueva de María, engendrada por la fe, es fruto del nuevo amor que maduró en ella definitivamente junto a la cruz por medio de su participación en el amor redentor de su Hijo. Las palabras que Jesús pronuncia desde lo alto de la cruz significan que la maternidad de su madre encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia, simbolizada y representada por Juan. En la economía de la gracia, actuada bajo la dirección del Espíritu Santo, se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y del nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María de Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. Damos la bienvenida al estudio de un nuevo documento que nos viene a hablar, al igual que los anteriores, sobre la Santísima Virgen María. Y es la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa San Juan Pablo II, publicada el 16 de octubre del año 2002, en el marco del año en honor al Santísimo Rosario, declarado por San Juan Pablo II desde octubre del 2002 hasta octubre del 2003.
En esta carta apostólica habla sobre la devoción del Santísimo Rosario e institución de los nuevos misterios luminosos. Como dije anteriormente, esta carta apostólica trata sobre el Santo Rosario, devoción que, como decía San Pablo VI, es representación y compendio del mensaje del Evangelio, pues el rosario, aunque claramente mariano en su carácter, en el fondo es un rezo cristológico. En la moderación de sus elementos tiene toda la profundidad del mensaje del Evangelio, del cual se pueden decir que es un compendio. A través del rosario, los fieles reciben la gracia abundante de las mismas manos de la Madre del Divino Redentor. El rosario fue mencionado por primera vez en un documento papal en el año 1569 por San Pío V en su bula Consueverunt, donde anotó que el rosario o el salterio de la Santísima Virgen María son un método de rezo a través del cual veneramos a María con el saludo angelical, repitiendo 150 veces el número repitiendo 150 veces, al igual que el número de los salmos, el saludo del ángel. En la carta apostólica se cita a San Luis María Griñón de Montfort, que afirma: como quiera que toda nuestra perfección consiste en ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo. La más perfecta de las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, nos une, nos consagran más perfectamente a Él. Ahora, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen María, más lo estará consagrada a su Hijo Jesucristo. Como dije anteriormente, también esta carta habla sobre la institución de los misterios luminosos. En la espiritualidad medieval, la devoción cristiana desarrolló una orientación cristocéntrica, notable, que se consolidó bajo la influencia del monacato, que hizo fuerte hincapié en la humanidad de Jesús, según se veía en los misterios de su vida terrenal. Así, el affectus dilectionis, amor preferente, alentaba la piedad cisterciense con San Bernardo de Claraval y Guillermo de Santierri, mientras que la espiritualidad franciscana se concentró en la tradición del pesebre y la contemplación de la pasión. La piedad dominica, expuesta por San Alberto Magno y Santa Catalina de Siena, como San Francisco de Asís, se ve en Cristo crucificado el centro de toda devoción. En esta carta, San Juan Pablo II estableció los misterios luminosos en el ciclo de los misterios de la vida de Cristo que se deben contemplar rezando el Santo Rosario. Estos 5 misterios luminosos se enfocan en reflexión sobre los acontecimientos del misterio público de Jesús. Primero, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Segundo, la autorrevelación en las bodas de Caná. Tercero, la proclamación del reino de Dios invitando a la conversión. Cuarto, la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y quinto, la institución de la Sagrada Eucaristía en la última cena. El documento declara que cada misterio es una revelación del reino, ahora presente en la misma persona de Jesús. Larguísima y diversificada en el contenido, la carta apostólica se puede considerar como un instrumento pastoral práctico de varios modos, como rezar el Santo Rosario, como forma de rezo contemplativo, breves explicaciones de los misterios, el sentido del Padre Nuestro, las 10 Ave Marías, el Gloria, los rezos concluyentes,
las cuentas y la cadena. Vemos que San Juan Pablo II es un fiel devoto de la Santísima Virgen María. Y por ello, con este último documento, se clausura este largo recorrido que iniciamos desde Éfeso en el año 451 hasta llegar a un santo de nuestra actualidad, en el año 2002. Es por ello que les hago la invitación a contemplar, a degustar y a profundizar en estos documentos que nos vienen a hablar sobre la Santísima Virgen María y nos vienen a fundamentar en nuestra fe y en nuestro amor a la Madre del Divino Redentor.